Su puesto será eliminado en nuestra reestructuración. Me llamo Ryan Fallner. Tenía 51 años cuando me despidieron de Veltri Dynamics, un distribuidor mayorista en Kansas City, Missouri. 15 años. Había gestionado su previsión de inventario durante 15 años. 15 años de predicciones perfectas, manteniendo sus almacenes equilibrados y ahorrándoles millones al saber exactamente qué se vendería y cuándo. La mujer de recursos humanos estaba sentada frente a mí en la sala de conferencias desinfectada, con las manos cruzadas sobre una carpeta manila. Evitaba el contacto visual al dar la noticia. Detrás de ella, a través de la pared de cristal, podía ver el almacén donde mis algoritmos habían funcionado a la perfección durante más de una década. Esto entra en vigor de inmediato, continuó. Tenemos preparada una generosa indemnización por despido. Asentí. No discutí. No pregunté por qué recortaban el único departamento que nunca había incumplido un objetivo trimestral. La mujer pareció sorprendida por mi reacción tranquila. Quizás esperaba enojo o súplica. En cambio, le hice una simple pregunta. ¿Quién se hace cargo de la previsión? Traspasaremos estas responsabilidades a nuestro nuevo vicepresidente de operaciones, Trevor Hamilton. Cuenta con una amplia experiencia en la optimización de la cadena de suministro. Trevor Hamilton. Conocía el nombre. Un joven de unos 35 años, con un MBA de una prestigiosa universidad. Llevaba 3 meses recorriendo la empresa, haciendo preguntas directas sobre nuestras metodologías obsoletas y hablando de enfoques revolucionarios para el análisis predictivo. Ya veo, dije. Deslizó los papeles de la indemnización por encima de la mesa. La cantidad era justa, quizá incluso generosa, 3 meses de salario más prestaciones. Querían que me fuera rápido y sin hacer ruido. Firmé sin leer la letra pequeña. De regreso a mi oficina para recoger mis cosas, pasé por el espacio de trabajo temporal de Trevor. Estaba encorvado sobre su portátil, rodeado de impresiones de informes de la cadena de suministro que había preparado a lo largo de los años, mis informes, mis datos, mis 15 años de modelos de pronóstico perfeccionados que habían mantenido a Veltri Dynamics rentable durante 3 recesiones e innumerables fluctuaciones del mercado. Me miró al pasar y me hizo un gesto cortés con la cabeza. Profesional y cortés. Como si no estuviera desmantelando el sistema que había convertido a esta empresa en líder de la distribución mayorista. Empaqué mis pertenencias en una sola caja de cartón. Una taza de café que me había regalado mi hija. Una foto de mi difunta esposa, Rebecca. El pequeño cactus que, de alguna manera, había sobrevivido en el alféizar de mi ventana durante 8 años. Todo lo demás pertenecía a la empresa, las hojas de cálculo, los algoritmos, los modelos predictivos que había creado desde cero. 20 minutos después, caminaba por el estacionamiento con mi caja bajo el brazo y mi último cheque en el bolsillo de la chaqueta. El guardia de seguridad, James, me despidió con la mano desde su puesto. Llevaba trabajando allí casi tanto tiempo como yo. «Cuídate, Ryan», gritó. «Lo haría», dije. Empecé a trabajar en Veltri Dynamics nada más terminar la universidad, cuando la empresa se expandía más allá de la distribución regional. Mi título era en gestión de la cadena de suministro, pero siempre se me habían dado bien los números, los patrones y la capacidad de identificar conexiones que otros no veían. El primer año trabajé con Harold Morse, el anterior gerente de pronósticos. Harold era de la vieja escuela, confiando en su instinto y en las tendencias estacionales básicas. Su método funcionó, pero a duras penas. La empresa tenía demasiado inventario muerto y con frecuencia escaseaban los artículos más populares. Pasé las tardes creando hojas de cálculo que rastreaban no solo datos de ventas, sino también patrones climáticos, indicadores económicos, movimientos de la competencia y cambios demográficos regionales. Poco a poco, Harold empezó a confiar en mis proyecciones. Cuando se jubiló 5 años después, heredé su puesto e implementé de inmediato mi enfoque sistemático. Los resultados hablaron por sí solos. La rotación de inventario mejoró un 30% durante mi primer año. El stock muerto se redujo a menos del 2%. Durante la recesión de 2008, mientras la competencia liquidaba el exceso de inventario con pérdidas masivas, Veltri mantuvo la rentabilidad porque habíamos anticipado la crisis y ajustado nuestras compras en consecuencia. Mi esposa, Rebecca, estaba orgullosa de lo que había construido.
Ella escuchaba pacientemente cuando le explicaba cómo los patrones de gripe estacional podían predecir la demanda de ciertos productos para el hogar, o cómo los cambios en los precios del gas afectarían los hábitos de compra regionales. Ella me llamó su marido bola de cristal. Rebecca falleció hace 4 años por cáncer. Después del funeral, el trabajo se convirtió en mi ancla. Los números no mintieron ni se fueron. Eran consistentes y predecibles, a diferencia de todo lo demás. A lo largo de los años, he formado a 3 analistas jóvenes, que finalmente se trasladaron a otras empresas. Cada uno de ellos me atribuyó el mérito de enseñarles a ver más allá de los informes de ventas básicos. 2 de ellos todavía llamaban de vez en cuando para pedir consejo. Pero últimamente, las cosas habían estado cambiando en Beltri. La empresa había sido adquirida por una corporación más grande hace 8 meses. Y la nueva dirección trajo prioridades diferentes. Hablaron de sinergias y optimización de operaciones. Contrataron consultores que nunca habían trabajado en distribución mayorista. Pero habló con confianza sobre las mejores prácticas y los estándares de la industria. Trevor Hamilton fue uno de estos consultores, promovido desde dentro de la empresa matriz. Durante su primera reunión con mi equipo, revisó nuestros métodos de pronóstico con evidente escepticismo. Estos modelos parecen bastante complejos, dijo mientras revisaba mi presentación trimestral. ¿Estamos seguros de que este nivel de análisis granular es necesario? La mayoría de los sistemas modernos se basan en enfoques más simples y automatizados. Expliqué cómo nuestra complejidad era en realidad precisión. Como el seguimiento de 17 variables diferentes nos permitió predecir los cambios del mercado con 3 meses de antelación. Como nuestros métodos obsoletos habían producido 15 años de resultados consistentes. Sonrió cortésmente y tomó notas en su tableta. 2 semanas después, se anunció la reestructuración. Mi departamento estaba siendo optimizado para la eficiencia. La escritura había estado en la pared, pero la había ignorado. Así como había ignorado las señales de advertencia tempranas cuando Rebecca se quejó por primera vez de estar cansada todo el tiempo. Al parecer, algunos patrones los pude detectar mejor que otros. La llamada se produjo un jueves por la tarde en marzo. Exactamente 6 meses después de mi despido. Estaba en mi oficina en casa, trabajando en un proyecto de consultoría independiente para un pequeño distribuidor regional. Cuando sonó mi teléfono, Ryan, él es David Kellerman. David Kellerman, director ejecutivo de Beltri Dynamics. En 15 años, me había llamado directamente exactamente 3 veces. En 2 ocasiones, durante situaciones de crisis, mis previsiones habían evitado pérdidas significativas. Y una vez para felicitarme por nuestra variación de inventario récord. Hola, señor Kellerman. Ryan, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. Su voz tenía un peso que nunca había oído antes. ¿Preparó usted alguna vez modelos de pronóstico para el periodo de abril a septiembre antes de partir? Me recliné en mi silla y miré fijamente el techo. Por supuesto que sí. Siempre trabajé 2 trimestres por delante. Era una práctica habitual, parte de lo que hacía que mis predicciones fueran tan fiables. Sí, señor, preparé pronósticos preliminares hasta octubre. En realidad, deberían estar en la unidad compartida. Eso es lo que temía. Hubo una larga pausa. Ryan, tenemos un problema. Un gran problema. Trevor tomó algunas decisiones de compra importantes que iban en contra de lo que ahora veo que eran sus recomendaciones. Tenemos casi $4 millones en inventario invendible. $4 millones. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. No es exactamente una sorpresa. Más bien como la confirmación de algo en lo que había estado tratando de no pensar. ¿Qué tipo de inventario? Muebles de exterior, artículos de jardinería, artículos deportivos de temporada. Trevor anticipó un aumento masivo en la demanda, basado en lo que llamó tendencias de estilo de vida pospandémicas. Triplicó nuestros pedidos habituales. No dije nada inmediatamente. Estaba pensando en mis modelos de pronóstico. Los que habían pronosticado una disminución del 15% en las ventas de muebles de exterior. Debido a la incertidumbre económica y a los cambios en los patrones de gasto de los consumidores. Los modelos que habían recomendado reducir el inventario estacional en un 20%, no aumentarlo. Ryan, necesito preguntarte algo más. ¿Aún tienes copias de esos pronósticos?
Hice. Tenía copias de todo en mi computadora portátil personal, copias de 15 años. No tenía pensado usar algoritmos refinados, análisis de tendencias y modelos predictivos. Sinceramente, había intentado olvidarme por completo de Veltri Dynamics. Sí, los tengo. ¿Estarías dispuesto a enviárnoslos a Ryan y a mí? Necesito que sepas que si estos pronósticos son tan precisos como tu trabajo anterior, habrá graves consecuencias para quienes los ignoraron. Me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, donde los datos del pequeño distribuidor regional estaban distribuidos en varias hojas de cálculo. Trabajo sencillo, análisis directo, nada que ver con el complejo sistema que había creado en Veltri. Los enviaré esta tarde, dije. Gracias, Ryan. Lamento cómo terminaron las cosas. La línea se cortó. Estuve sentado en mi oficina durante 20 minutos, inmóvil, solo pensando. Luego abrí mi portátil y empecé a recopilar los archivos. Esa tarde pasé 3 horas preparando el paquete de pronósticos. No solo las predicciones básicas, sino todo el marco analítico que había desarrollado, datos de correlación meteorológica, matrices de indicadores económicos, modelos demográficos regionales y algoritmos de análisis de la competencia. Todo lo que Trevor Hamilton habría necesitado para tomar decisiones de compra informadas. El correo electrónico que envié a David Kellerman fue simple y profesional. Señor Kellerman, adjunto los modelos de pronóstico y los análisis de tendencias de abril a octubre. Estos se completaron en febrero, 2 semanas antes de mi partida. Las recomendaciones incluían una reducción del 20% en el inventario de artículos para exteriores de temporada debido a las dificultades económicas previstas y los cambios en los patrones de gasto de los consumidores. Por favor, avíseme si necesita alguna aclaración sobre la metodología. Atentamente. Ryan Falner. Presioné enviar a las 4:17 de la tarde y fui a hacer café. Mi teléfono sonó a las 6:22 de la tarde. Ryan, he estado revisando tu pronóstico durante las últimas 2 horas, dijo David con voz tensa. Sus modelos predijeron casi con exactitud lo que sucedió, incluyendo categorías de productos específicas y variaciones regionales. ¿Cómo pudo Trevor pasar esto por alto? Tuvo acceso a los archivos. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Hablé con el departamento de informática. Confirmaron que tu directorio de pronósticos nunca se eliminó de la unidad compartida. Todo seguía ahí cuando Trevor tomó el control. Dejé mi taza de café. Entonces, tenía acceso a los modelos pero decidió no usarlos. Peor que eso, dijo David. Encontré correos electrónicos en los que Trevor desestimó específicamente su enfoque, considerándolo demasiado conservador y desfasado de las oportunidades actuales del mercado. Convenció al equipo de compras de que sus métodos estaban obsoletos. Hubo una larga pausa. Podía oír papeles moviéndose de fondo. Ryan, estoy viendo una hoja de cálculo que Trevor preparó en abril. Proyectó un aumento del 40% en las ventas de muebles de exterior basándose en lo que él llamó análisis de tendencias de redes sociales y datos de optimización del estilo de vida. ¿Alguna vez usaste métricas de redes sociales en tus pronósticos? Las probé, dije. Las tendencias en redes sociales son demasiado volátiles y específicas de cada grupo demográfico como para ser predictores fiables de la demanda de distribución mayorista. La opinión del consumidor en redes sociales no se refleja directamente en el comportamiento de compra a nivel minorista. Eso es exactamente lo que dicen tus notas en la sección de metodología. Al parecer, Trevor no leyó hasta ahí. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que David me estaba diciendo. Trevor no solo había ignorado mis pronósticos, sino que los había refutado activamente y había convencido a otros para que siguieran su enfoque alternativo. Señor Kellerman, ¿puedo preguntarle cómo está la situación actual? Tenemos almacenes en 3 estados llenos de muebles de exterior que deberían haberse vendido hace 2 meses, suministros de jardinería que ya no están en temporada y artículos deportivos para actividades en las que, al parecer, ya nadie participa. Trevor se esfuerza por encontrar tiendas con descuento, pero nos enfrentamos a pérdidas enormes. ¿Qué pasa con Trevor? Trevor sigue insistiendo en que sus proyecciones eran acertadas y que el mercado simplemente cambió inesperadamente. Culpa a factores externos y solicita más tiempo para implementar lo que él llama estrategias correctivas. Casi sonreí. Trevor estaba redoblando sus esfuerzos en lugar de reconocer el error.
Fue exactamente el tipo de comportamiento que tuve, visto por otros consultores que priorizaron tener razón sobre ser precisos. Ryan, necesito preguntarte algo más. ¿Estarías dispuesto a presentar tu metodología de pronóstico a la Junta? Necesitan entender cómo llegamos a esta situación y cómo podemos evitar que se repita. La reunión de la Junta Directiva. Ya me había presentado ante la Junta Directiva una vez antes, durante una revisión trimestral hace 3 años. Estaban impresionados pero distantes, tratando la previsión como una función operativa necesaria pero aburrida. ¿Cuándo? El lunes por la mañana, a las 9. Sé que es un aviso con poca antelación, pero estamos respondiendo a las preguntas de los inversores y la Junta Directiva quiere respuestas inmediatas. Miré alrededor de mi pequeña oficina en casa. El proyecto de distribuidor regional podía esperar. Esto fue algo diferente. No se trataba simplemente de una reivindicación o de demostrar que tenía razón. Se trataba de mostrar a todo el mundo exactamente qué sucedía cuando se dejaban de lado la experiencia y los conocimientos en favor de teorías de moda y suposiciones no probadas. Estaré allí, dije. Gracias. Y Ryan, trae todo, tus modelos, tus datos y tu documentación. La Junta Directiva necesita ver todo lo que perdimos al despedirte. Pasé el fin de semana preparándome para la presentación ante la Junta, pero también comencé a profundizar en lo que había sucedido en Veltri durante mi ausencia. Todavía tenía contactos dentro de la empresa, y unas cuantas llamadas telefónicas cuidadosamente realizadas revelaron detalles que David Kellerman no había compartido. Mi ex asistente, Jennifer Walls, se reunió conmigo para tomar un café el sábado por la mañana. Jennifer había trabajado conmigo durante 3 años, antes de ser transferida al departamento de contabilidad cuando eliminaron mi puesto. Ryan, intenté advertirles, dijo mientras añadía azúcar a su café. Cuando Trevor empezó a hacer esas enormes órdenes de compra, revisé tus pronósticos antiguos y se los mostré a mi supervisor. Le dije que habías predicho la tendencia exactamente opuesta. ¿Qué pasó? Trevor descubrió que cuestionaba sus métodos. Me llamó a Recursos Humanos por socavar la iniciativa del departamento y no apoyar al nuevo liderazgo. Casi me amonestaron. Jennifer se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Pero eso no es lo peor. Trevor no solo ignoró sus pronósticos. Les dijo enfáticamente a todos que no los consultaran. Dijo que sus modelos se basaban en ideas heredadas y que cualquiera que usara métodos de pronóstico antiguos sería reasignado. Esta era información nueva. Trevor no había pasado simplemente por alto mi trabajo. Lo había suprimido deliberadamente. ¿Quién más sabía de esto? La mayoría del equipo de compras. Algunos gerentes de almacén. No dejaban de preguntar sobre los niveles de inventario, sobre todo cuando empezaron a llegar los pedidos de muebles de exterior en marzo. Tony Vega, del almacén de Phoenix, me llamó directamente porque sus instalaciones se estaban quedando sin espacio. Tony Vega, me acordé de él. Gerente sólido, buenos instintos sobre los patrones de demanda regional. Si Tony estaba preocupado por los niveles de inventario, definitivamente había un problema. ¿Alguien planteó estas preocupaciones? Trevor canceló todas las reuniones de retroalimentación. Dijo que el nuevo sistema no requería la participación del personal operativo y que cuestionar sus proyecciones demostraba falta de confianza en el liderazgo de la empresa. Me senté y procesé esta información. Trevor no solo había tomado malas decisiones. Había creado un entorno donde se desalentaba, o castigaba, cuestionar esas decisiones. Jennifer miró alrededor de la cafetería y luego sacó su teléfono. Ryan, probablemente no debería mostrarte esto, pero tomé capturas de pantalla de algunos correos electrónicos antes de que tus archivos fueran finalmente eliminados de la unidad compartida. Borraron mis archivos el mes pasado, dijo. Trevor dijo que estaban consumiendo espacio innecesario en el servidor y creando confusión entre el personal, pero guardé copias de las hojas de cálculo clave. Me mostró la pantalla de su teléfono, cadenas de correo electrónico de abril y mayo, con asuntos como preocupaciones sobre el inventario, instalaciones de Phoenix y preguntas de pronóstico revisadas. Cada correo electrónico planteaba cuestiones operativas legítimas y cada respuesta de Trevor era despectiva y burocrática. Un correo electrónico de Tony Vega fue particularmente revelador. El inventario de muebles de exterior se encuentra actualmente al 340% de los niveles normales para este periodo.
Los datos históricos sugieren que deberíamos reducir los pedidos, no aumentarlos. Solicitamos aclaración sobre la nueva metodología de pronóstico. La respuesta de Trevor. Las proyecciones actuales se basan en análisis avanzados que no estaban disponibles en sistemas anteriores. Las preocupaciones operativas deben canalizarse a través de los canales adecuados, en lugar de cuestionar las estrategias de adquisición establecidas. Jennifer, ¿sabes si David Kellerman estaba al tanto de estas comunicaciones? No lo creo. Trevor gestionaba todos los informes de inventario directamente al nivel ejecutivo. El señor Kellerman recibía resúmenes, no la retroalimentación operativa real. Terminé mi café, pensando en